¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propia introversión, luchando por encontrar una forma de destacar sin perder tu esencia? Hoy descubrirás cómo convertir tu naturaleza introvertida en una fuente de poder personal oscuro, una habilidad secreta que te permitirá dominar las situaciones, las personas y tus emociones. La confianza oscura que tanto has buscado no se encuentra en los consejos comunes. Este enfoque te cambiará por completo, dándote una confianza inquebrantable que marcará la diferencia. Discípulos siniestros, si te haces miembro del canal, podrás acceder a contenido exclusivo y videos anticipados, los cuales te permitirán profundizar aún más en estas estrategias de psicología oscura y control mental. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida. Los introvertidos suelen ser percibidos como tímidos, inseguros, invisibles, siempre quedando a la sombra de los extrovertidos. ¿Cuántas veces has sentido que tu voz no se escucha? Que tu presencia pasa desapercibida, aunque tienes pensamientos profundos y habilidades ocultas. Pero la verdad es que muchas de las figuras más poderosas, seductoras y carismáticas del mundo son introvertidos que han aprendido a dominar el arte de la manipulación emocional y han transformado esa energía en magnetismo personal. Ahora, es tu turno de convertir esa energía introvertida en una presencia imponente que atrae a todos sin esfuerzo. Es fácil caer en la trampa de los consejos superficiales que prometen aumentar tu confianza. Has probado técnicas y trucos que, al principio, parecen funcionar, pero después de un tiempo, todo vuelve a la frustración de siempre. No te preocupes, no es tu culpa. Los métodos tradicionales solo dan resultados temporales. Al final de este video, experimentarás un cambio profundo y duradero en tu personalidad. Tu verdadera confianza oscura está esperando ser desatada. La imagen que tienes sobre la personalidad introvertida está completamente equivocada. Los introvertidos poseemos un poder que los demás no entienden. No necesitamos ser los más ruidosos o visibles. Tenemos la habilidad de leer entre líneas, comprender los deseos ocultos y entender las emociones a un nivel mucho más profundo que los extrovertidos. Esta capacidad nos da una confianza silenciosa y sólida que no depende de la aprobación ajena. La psicología oscura juega un papel clave en este proceso, pues quien controla sus emociones y las de los demás, controla su destino. La verdadera confianza no se trata de ser el centro de atención ni de buscar la aprobación externa. Proviene de tu ser auténtico. No te importa lo que los demás piensan de ti ni si te aceptan. Tu poder está en tu independencia emocional. Cuando aprendas a caminar con la seguridad de quien sabe que no necesita validación externa, tu confianza será imparable. Aquí es donde entra el dominio de tu psicología personal y la manipulación emocional. Entender esto te permitirá no solo vivir con autenticidad, sino también tener un control total sobre tus relaciones. Ahora, hablemos de cómo puedes aplicar esta confianza a tu vida diaria. El derrame de confianza. Es probable que en algún momento te hayas sentido atrapado en un ciclo de inseguridad que parece no tener fin, como si siempre hubiera algo que te frenara. Esa sensación de no poder avanzar, de sentir que siempre algo te detiene, es más común de lo que parece. Lo que probablemente no sabes es que este dolor proviene de un desajuste interno, de la desconexión entre cómo te percibes en momentos específicos y cómo te sientes contigo mismo. Tu confianza en áreas como lo social o lo profesional depende enormemente de cómo te sientes en tu interior en esos momentos clave. Aquí es donde entra en juego el fenómeno del derrame de confianza. Imagina que dominas una habilidad, algo que realmente sabes hacer bien, como un deporte, una habilidad artística o incluso un hobby que disfrutes. Al enfocarte en ella, trabajar con dedicación y tener éxito, cada pequeño triunfo se convierte en la base sólida para incrementar tu autoestima. Esos logros en esa área no se quedan ahí, se derraman como una cascada hacia otros aspectos de tu vida. Los éxitos que acumulas en un campo concreto sirven como catalizadores para incrementar tu confianza en todo lo demás. Este derrame no solo aumenta tu poder personal, sino que también genera una presencia magnética. A medida que tu confianza crece en un área, esa energía se extiende de manera natural a todos los demás aspectos de tu vida. La forma en que interactúas con las personas, cómo te enfrentas a desafíos,
Todo se ve fortalecido por ese poder interno que crece con cada éxito. Discípulos siniestros. Empieza con algo que ya domines, algo que sea tu fortaleza, y observa cómo ese éxito personal se multiplica y se extiende hacia todas las facetas de tu vida, transformándote en alguien con una confianza inquebrantable. Sé inquebrantablemente tú mismo. Es probable que en algún momento de tu vida te hayas sentido atrapado en una máscara de confianza que no podías sostener, intentando encajar en un molde que no te representaba, por el miedo a que tu verdadera esencia no fuera suficiente. Este dolor proviene de la desconexión interna entre lo que realmente eres y la imagen que intentas proyectar al mundo. Esa lucha constante por ser algo que no eres, por encajar en expectativas ajenas, es lo que te impide mostrar tu verdadero poder. La clave, discípulos siniestros, es abrazar tu verdadera esencia sin miedo ni dudas. No necesitas ser otro, ni intentar forzar conversaciones superficiales solo para agradar. En lugar de eso, elige ser genuino, compartir tu ser auténtico en momentos más íntimos. La autenticidad tiene un poder único, y es algo que muy pocos poseen o son capaces de mostrar con confianza. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde realmente brillas. Cuando te muestras tal como eres, sin máscaras ni pretensiones, algo poderoso sucede. Un magnetismo natural se genera a tu alrededor. Ese poder no viene de hacer esfuerzos por agradar, sino de ser tan seguro de ti mismo que no necesitas demostrar nada a nadie. La psicología oscura será tu aliada para proyectar una confianza que no necesita validación externa. Una confianza que nace desde adentro, porque sabes que tu verdadero ser es suficiente y está en control. Abraza tu naturaleza reservada y misteriosa. Es probable que en alguna ocasión te hayas sentido paralizado por la duda justo antes de hablar. Esos pensamientos intrusivos que te frenan cuando más lo necesitas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? Esta es una trampa común en los introvertidos, un ciclo de inseguridad que, a menudo, se siente imparable. La diferencia entre lo que podrías lograr y lo que pierdes radica en esa vacilación interna, ese momento de duda que puede frenar tu potencial. La solución no es esperar a que el miedo desaparezca. Discípulos siniestros. La confianza verdadera se construye actuando a pesar del miedo. El primer paso es el más difícil, pero es el que marcará la diferencia. Cada vez que lo tomas, aunque sientas ese nudo en el estómago, tu poder interno se fortalece. La clave está en que, al enfrentar tus temores, dejas de ser esclavo de la duda y en su lugar, te conviertes en alguien que toma el control. Al hacerlo, la confianza se convierte en algo natural. No se trata de eliminar la duda, sino de continuar a pesar de ella. Aquí es donde las habilidades de manipulación sutil y psicología inversa se convierten en tu mejor aliada. Al dominar estas técnicas, puedes superar cualquier bloqueo mental y dar forma a la realidad que deseas. Así, la duda y la inseguridad no tendrán poder sobre ti, y cada acción se convertirá en una afirmación de tu capacidad para controlar tu destino. Transforma tu introversión en tu mayor fortaleza. La verdadera magia no se encuentra en hablar sin parar o en estar siempre bajo los reflectores, sino en lo que no dices. El misterio tiene un poder oculto, sutil y atrayente. Al ser selectivo con lo que compartes, construyes una presencia profunda que atrae naturalmente. El poder del silencio, ese que muchos subestiman, genera un respeto instantáneo y despierta la curiosidad en los demás, llevándolos a desear saber más sobre ti. Al abrazar tu naturaleza reservada, te conviertes en un enigma fascinante. Tu misterio se convierte en tu mayor fortaleza, tanto en lo social como en lo profesional. No es necesario estar siempre en el centro de atención, ni hablar sin cesar. Tu mera presencia tiene el poder de cautivar y dejar una impresión duradera. El verdadero poder reside en mantener el control sobre tus emociones y manipular las circunstancias a tu favor, sin que nadie se dé cuenta. Este control mental te da una ventaja que pocos pueden comprender. Discípulos siniestros. La confianza oscura proviene de ser tú mismo sin miedos ni máscaras, de actuar incluso cuando el miedo intenta paralizarte y de abrazar lo que te hace único. Es en la quietud y el misterio donde realmente se cultiva un magnetismo irresistible.
Los discípulos siniestros saben que el verdadero poder no proviene de sobresalir en la multitud, sino de la habilidad de influir, dominar y manipular los pensamientos y emociones de los demás con maestría. Es momento de llevar tus habilidades al siguiente nivel. El arte de leer a las personas y usar esa habilidad para tomar control sobre tu destino está al alcance. Al dominar esta práctica, tu poder se multiplicará y será absoluto, sin necesidad de que nadie se dé cuenta de tu influencia.